Vamos a empezar con la oración. Oh Reina mía, rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa, báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado, y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Dice, ¿puede aclarar la bendición a las parejas homosexuales? Entiendo que es fuera del ámbito de un rito formal y que se bendice al pecador, como todos lo somos. Pero al bendecirlos como pareja, lo que se bendice es el pecado. O sea, al bendecirlos como pareja se bendice su unión homosexual, lo cual es erróneo. Intento defender al Papa contra los que lo critican, pero se me hace difícil por este motivo. Otra pregunta en el mismo sentido dice, ¿cómo podemos ahondar en el tema de la encíclica Fiducia Supplicans? Sobre todo, ¿cómo podemos defender la postura del Papa Francisco ante estos señalamientos? Bueno, pues vamos a por ello. Documento. Es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que lleva la firma del encargado de la congregación y la firma del Papa. No siempre el Papa tiene por qué firmar esos documentos, pero en este caso sí que lo lleva. Ha producido un montón de reacciones exacerbadas, declaraciones, análisis, enfrentamientos. Incluso Viganò, el famoso arzobispo ex nuncio de Estados Unidos, ha sugerido detener al Papa y expulsarlo del Vaticano, lo cual quiere decir que el que ha perdido la cabeza es él, pero bueno, el Viganò, claro. Pero en fin, de momento hasta ese nivel se ha llegado, ¿no? En el montón de reacciones exacerbadas. Entonces, la pregunta primera que yo quiero hacer es, ¿cuántos de los que me escuchan, de los que ahora estamos en tiempo real, me dice que en este momento hay 51 registrados, 21 en tiempo real? Pues a lo mejor cuántos de los que están escuchando ahora han leído el original completo, para lo cual pues podéis responder los que ya lo habéis, no los que no, sino los que sí. A ver, por lo menos entero, ya no vale a medias. Los que habéis leído el documento completo, el original. Una encuesta rápida, vamos, sencillamente. Esto no vale, que es entero, el entero. Si no, no entráis en la encuesta. Bueno, pues nada. Veo que entero no lo ha leído el original nadie. Bueno, menudo. Bueno, tengo que decir que a mí cuando me lo preguntaron hace de esto ya una semana o 2 semanas, todavía no había empezado a preparar esto, pero yo tuve que responder que no, que tampoco lo había leído, pero hoy tengo que decir que sí. Y después de haberlo leído completo, ya me dijeron que verás cómo a lo mejor cambias de opinión de las muchas cosas que has leído. Pues seguramente. Ahora voy a explicar lo que... y voy a hacer que leáis buena parte del documento, al menos simplemente por seguir esta experiencia, por seguir esta exposición. Bien, mi experiencia es que hasta que no lo leí el original, creía saber lo que decía el documento a través de diversos análisis. Pero la verdad es que no era así. Solo al leer el original me he dado cuenta del alto nivel de manipulación que hay sobre este tema. Primer aviso, primer tema. Y veo que de los 22 que hay ahora mismo conectados, pero lo han leído
bueno, estábamos en el mismo error. Estábamos todos en el mismo error y, por tanto, éramos sujetos de manipulación. Así que os doy... Ahí tenéis un propósito para hacerlo, si queréis saber. Pero bueno, vamos a ir andando por el... Primero voy a hacer un breve resumen del documento, de una diapositiva, para luego ya ir entrando en, bueno, en un poco el desarrollo del documento. La temática principal del documento es ahondar teológica y pastoralmente en las bendiciones. Esa es la temática. Nada que ver con la temática de que muchos dicen, no, es de bendecir a homosexuales. No, tratan también de bendecir a homosexuales, pero no, lo principal del documento no es eso. Lo principal del documento es las bendiciones. Parte de un análisis de las bendiciones en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento, en donde clasifica bendiciones de Dios al hombre, del hombre a Dios y del hombre a otros hombres. Y también hace un análisis de las bendiciones en el Nuevo Testamento, en donde Jesucristo asciende al cielo bendiciendo, Él bendice al Padre, hay bendición de Dios, del hombre a Dios, y encomienda a los apóstoles bendecir de múltiples formas. Bueno. Además, hace también un análisis del tipo de bendiciones en la Iglesia, no solo en la Sagrada Escritura, sino en la Iglesia. Y distingue algo que hasta ahora no se había distinguido nunca, pero que es evidente que es una distinción existente. Por tanto, es una profundización sobre el tema teológico de las bendiciones. Habla de bendiciones litúrgicas, que son las que configuran los sacramentos, por ejemplo, el matrimonio. Después de que los contrayentes dan su consentimiento, el sacerdote lo bendice. Es una bendición litúrgica. Porque configura el sacramento o termina el rito del sacramento. También sería una bendición litúrgica la que nos dan cuando nos confesamos de un pecado, de los pecados. Yo te absuelvo con una bendición. Esa es una bendición litúrgica, etc. Hay otras bendiciones litúrgicas. Y también hay bendiciones no litúrgicas, que son muchas más, son mayoritarias, ya sea con o sin ritual. Y pueden afectar, cubrir, bendecir a personas, objetos, actividades, etc. ¿Vale? Bueno, pues los efectos de estas bendiciones son siempre buenos, sea bendición litúrgica, sea bendición no litúrgica. Son siempre buenos para el que lo solicita y da una ayuda espiritual a la conversión. Cualquier bendición. Eso es lo que dice. Luego, el documento describe con detalle el caso particular de las bendiciones no litúrgicas a parejas de hecho y a parejas homosexuales. De modo que nadie las confunda con bendiciones litúrgicas. Que no lo confunda el clero y que no lo confundan las parejas. Habla de las dos cosas. Por tanto, bueno, pues esta es un verdadero resumen del documento que yo he de decir, no lo he oído en ningún análisis de los que había leído. Y he leído muchos. De los que había escuchado en YouTube, he escuchado muchos. De gente muy sabida, muy conocida. Pero ninguno ha hecho un análisis así de sencillo de este es el contenido del documento. Que me parece que no he tardado ni 2 minutos en explicarlo. Pues hasta ahora no lo había leído completo. Todo se mete en directo al final. ¡Oh! Las bendiciones no litúrgicas a parejas de hecho y a parejas homosexuales. Bueno, seguimos entonces. Ahora ya voy sobre ciertos análisis que se han hecho al documento. En ciertos análisis
que son base de malentendidos, se ha dicho que no se puede bendecir una relación entre personas que está contra la ley de Dios. De hecho, la pregunta que se me hacía para iniciar este asunto, pues me ha dicho vamos a volver un momento a la pregunta para que no la tengo ya fácilmente accesible, pero se ha dicho esto, que una cosa es bendecir persona, otra cosa es bendecir relación. Entonces, no se puede bendecir una relación entre personas que está contra la ley de Dios. Eso es lo que se dice en muchos análisis. Y uno dice, pues tiene razón usted. No se puede bendecir una relación entre personas. Eso es una manipulación. Ahora mismo lo voy a intentar explicar. Porque tratan esos análisis de distinguir la bendición a personas, que siempre es admisible, incluso en situación de pecado, empezando por el propio sacramento de la confesión, de la bendición a una relación que en estos casos es pecaminosa. Dicen, es bendecir al pecado. Creo que esta era casi la frase que me decía la persona que preguntaba. ¿Es esto lo que...? Entonces, se está haciendo una distinción en este documento sobre bendecir a personas, que siempre es admisible respecto a bendecir a las relaciones, que como en este caso es una relación pecaminosa, la de los dos homosexuales que van allí de la manita a que me den la bendición, pues entonces está usted bendiciendo la relación, y es el pecado. Lo quiera o no lo quiera, está usted bendiciendo la relación. Digo, un momento, no corran tanto. Porque en mis explicaciones sobre antropología bíblica, que las he hecho muchas, que están escritas en mi libro sobre Guadalupe, yo he expuesto que una cosa es el hombre o la mujer como ser compuesto. ¿Compuesto de qué? De cuerpo, de alma y de espíritu. Y esto es las enseñanzas sobre antropología. Pero otra cosa distinta, y también lo he explicado en estas sesiones de preguntas y respuestas, es que es una persona. Por ejemplo, Benedicto XVI y otras definen una persona que es un hombre o mujer, pero ya no está considerado desde el punto de vista de cuerpo, alma, espíritu, no. Está considerado desde el punto de vista de su relación con otros hombres o mujeres. Y en concreto hay 3 relaciones que definen a la persona. Una, la paternidad. Otra, la filiación. Y otra, la conyugalidad. Esas tres relaciones son las que definen a la persona. Por tanto, bendecir a personas es inseparable de bendecir sus relaciones, porque lo que constituye la persona son sus relaciones. Según el Papa Benedicto XVI y según quien quiera ustedes hablar. Bendecir a personas es inseparable de bendecir sus relaciones, porque le constituyen las relaciones como persona. ¿Vale? Entonces, si van dos homosexuales, no se puede distinguir en la bendición entre bendecir a personas y bendecir sus relaciones, porque las relaciones son las que constituyen la persona. No se puede separar bendecir a una persona de bendecir lo que le hace persona. Eso es la realidad. Insistir en la distinción es ignorancia, o peor, es tergiversación. Es simplificación del lenguaje, que no profundiza en lo que significa el lenguaje. La palabra persona significa triple relación en cualquier hombre o mujer. Por tanto, esto para empezar sobre ciertos análisis del documento. Y yo ya ahora voy a ir recorriendo un poco el documento porque como no lo han leído la mayor parte de los que me están escuchando, nadie, 0% no lo habían leído completo, pues ahora quiero sí subrayar en las siguientes diapositivas frases exactas del documento original
para ver, hombre, a ver si se vean ahí graves problemas en las frases exactas. Porque he de decir que, hombre, aunque no es el documento completo lo que voy a leer, pero sí es, voy a decir, más del 50%, es un documento corto. Es un documento de 40 puntos aproximadamente y no son extensos esos puntos, por tanto, leer ahora el 50% no supone algo normal dentro de las exposiciones de estas preguntas y respuestas. Y vamos a ver si en algún momento uno puede decir, detecto aquí un horrible pecado, una horrible omisión, un horrible maltrato del Papa Francisco en lo que está diciendo, ¿no? Dice, el valor de este documento, esto es la presentación que no la hace el Papa, se supone, o que no la hace el documento, sino el presentador del documento. El valor de este documento es ofrecer una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones, que permite ampliar y enriquecer la comprensión clásica de las bendiciones, estrechamente vinculada a una perspectiva litúrgica. Es decir, este documento se hace para profundizar sobre bendiciones. Tal reflexión teológica, basada en la visión pastoral del Papa Francisco, implica un verdadero desarrollo de lo que se ha dicho sobre las bendiciones en el magisterio. Es la primera vez que el magisterio profundiza sobre el tema bendiciones. Sí, señor. En este contexto, en el que se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo, es en este contexto, dice, sin convalidar oficialmente su estatus, ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. Podría aprender a penetrar en el significado de las bendiciones y no como para esto, estoy aquí tocando nada de que diga la Iglesia sobre el matrimonio. La gran bendición. Esta ya es la introducción del documento original, ya no es la presentación del documento, es la introducción. La gran bendición de Dios es Jesucristo. Esa es la verdad. Eso es profundizar. Eso sí que es verdad. Es el gran don de Dios, su Hijo. Es una bendición para toda la humanidad. Es una bendición que nos ha salvado a todos. Él es la palabra eterna con la que el Padre nos ha bendecido, siendo nosotros todavía pecadores, lo dice San Pablo. Palabra hecha carne y ofrecida por nosotros en la cruz. Este dicasterio ha tomado en consideración algunas preguntas sobre la posibilidad de bendecir parejas del mismo sexo y sobre la posibilidad de ofrecer nuevas precisiones a la luz de la actitud paterna y pastoral del Papa Francisco sobre el responsum ad dubium. Estas preguntas que plantearon unos cardenales y entonces ya dio una respuesta relativamente breve comparado con esto, pues profundizar un poco en eso si hay posibilidad también de paso de responder a todo esto. Bien, pues empieza el documento, ya no sé, la introducción, el documento. La bendición en el sacramento del matrimonio. Se trata de evitar que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. Cuando se da una bendición, antes he dicho que se va a distinguir entre bendiciones litúrgicas y no litúrgicas. Esta es una bendición litúrgica. Y en la bendición litúrgica se trata de evitar que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. Son inadmisibles ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio. Yo creo que esto no lo han leído muchos de los analistas que nos han contado lo que era el documento. Solo en este contexto las relaciones sexuales encuentran su sentido natural, adecuado y plenamente humano, solo en el matrimonio. La doctrina de la Iglesia sobre este punto se mantiene firme. La Iglesia tiene el derecho y el deber de evitar cualquier tipo de rito que pueda contradecir esta convicción o llevar a cualquier confusión. El deber y el derecho tiene la Iglesia. O sea, más duro no puede ser lo que está diciendo este documento. La Iglesia no tiene el poder de impartir la bendición
a uniones entre personas del mismo sexo. Bueno, que parece que los analistas han leído al revés. Han quitado el no y dice la Iglesia tiene el poder de... No. Lo que dice el documento es un no ahí. Precisamente en el caso del rito del sacramento del matrimonio, no se trata de una bendición cualquiera, sino del gesto reservado al ministro ordenado. No es una bendición que pueda dar un padre a su hijo. No, es una bendición reservada a un sacerdote y dentro de un rito sacramental. En este caso, la bendición del ministro ordenado está directamente conectada a la unión específica de un hombre y de una mujer que, con su consentimiento, establecen una alianza exclusiva e indisoluble. Primero, el hombre y la mujer han consentido y después viene el ministro ordenado y bendice. Las bendiciones pueden considerarse entre los sacramentales más difundidos y en continua evolución. Nos llevan, ya no son las bendiciones litúrgicas, ya son otras bendiciones. Nos llevan a captar, toda bendición nos lleva a captar la presencia de Dios en todos los acontecimientos de la vida. Y recuerdan que incluso cuando utiliza las cosas creadas, el ser humano está invitado a buscar a Dios, a amarle y a servirle fielmente. Eso es una bendición. Hasta cuando digo, Padre, me bendice esta medallita, pues estoy invitando a buscar a Dios y a amarle y a servirle fielmente. Las bendiciones tienen por destinatarios las personas, no solo las personas, los objetos de culto y de devoción, las imágenes sagradas, los lugares de vida, yo puedo bendecir mi casa, de trabajo, de sufrimiento, los frutos de la tierra, la cosecha, del trabajo humano y todas las realidades creadas que remiten al Creador y que con su belleza lo alaban y bendicen. Desde un punto de vista estrictamente litúrgico, la bendición requiere que aquello que se bendice sea conforme a la voluntad de Dios, manifestada en las enseñanzas de la Iglesia. Lo que sea bendición litúrgica tiene que estar absolutamente ligado a las enseñanzas de la Iglesia. Las fórmulas de bendición, según la antigua tradición, tienen como objetivo principal glorificar a Dios por sus dones, impetrar sus beneficios y alejar del mundo el poder del maligno. Estas son las litúrgicas. La preocupación es que se trate de cosas, lugares o circunstancias que no contradigan la norma o el espíritu del Evangelio. En lo litúrgico no hay nada que no sea como la doctrina dice. Esta es una comprensión litúrgica de las bendiciones en cuanto se convierten en ritos propuestos oficialmente por la Iglesia. Bien. Cuando con un rito litúrgico adecuado se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, lo que se bendice debe poder corresponder a los designios de Dios inscritos en la creación y plenamente revelados por Cristo, el Señor. Por ello, dado que la Iglesia siempre ha considerado moralmente lícitas solo las relaciones sexuales que se viven dentro del matrimonio, no tiene potestad, la Iglesia no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica cuando ésta, de alguna manera, puede ofrecer una forma de legitimidad moral a una unión que presume de ser un matrimonio o a una práctica sexual extramatrimonial. Está claro, es que no solo no lo da, sino que no lo puede dar. Eso es lo que está diciendo. No puedo hacer una bendición litúrgica de algo que no va con la enseñanza de siempre y con lo que es de Dios. Se debe también evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo a este punto de vista. O sea, otra cosa es decir, ¿y todas las bendiciones son litúrgicas, Señor? Respuesta, no.
porque nos llevaría a pretender, para una simple bendición, las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de los sacramentos. ¿Entendido? O sea, no todas las condiciones morales son las de los sacramentos. Hay otras situaciones morales. El Papa Francisco nos instó a no perder la caridad pastoral que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes, y a evitar ser jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. Bueno, por tanto, hay otras situaciones, y el Papa Francisco dice que no se pueden despreciar. El Señor te bendiga. Y ahora empieza la parte del documento que estudia las bendiciones en la Sagrada Escritura. Empieza por el Antiguo Testamento. Dice: el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Esta la hemos oído muchas veces. Se da muchas veces en Pascua, etcétera, ¿no? Esta bendición sacerdotal que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, tiene un carácter descendente. Explica que hay bendiciones que son desde Dios a los hombres y otras que son desde los hombres a Dios, que bendicen a Dios por sus obras. Porque representa la invocación de la bendición que desde Dios desciende sobre el hombre. Existe además un segundo tipo de bendición que encontramos en las páginas bíblicas, aquella que sube desde la tierra al cielo, hacia Dios. Bendecir equivale a alabar, celebrar, agradecer a Dios por su misericordia y fidelidad, por las maravillas que ha creado y por todo aquello que sucedió por su voluntad. Bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Ejemplo de bendición del hombre hacia Dios. A Dios que bendice, también nosotros respondemos bendiciendo. Melquisedec, rey de Salem, bendice a Abraham. Rebeca es bendecida por sus familiares poco antes de convertirse en la esposa de Isaac, el cual Isaac a su vez bendice a su hijo Jacob. Jacob bendice al faraón, a sus nietos Efraín y Manasés, y a todos sus 12 hijos. Moisés y Aarón bendicen a la comunidad. Los cabezas de familia bendicen a los hijos con ocasión de los matrimonios, antes de emprender un viaje. Ahí está el libro de Tobías, en la cercanía de la muerte, etc. Estas bendiciones aparecen como un don sobreabundante e incondicionado. Detrás de estas bendiciones también está Dios. Don sobreabundante de Dios e incondicionado. La bendición en el Nuevo Testamento, voy a explicarlo ahora, conserva sustancialmente el mismo significado del Antiguo Testamento. Encontramos el don divino que desciende, el agradecimiento del hombre que asciende y la bendición impartida del hombre que se extiende hacia sus iguales. Zacarías, por ejemplo, tras haber recuperado el uso de la palabra, bendice al Señor por sus admirables obras. El anciano Simeón, mientras tiene entre sus brazos a Jesús, recién nacido, bendice a Dios por haberle concedido la gracia de contemplar al Mesías Salvador. Y luego bendice a sus padres María y José. Jesús bendice al Padre en el célebre himno de alabanza y de júbilo a él dirigido. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas, etc. En continuidad con el Antiguo Testamento, la bendición en Jesús no es sólo ascendente en referencia al Padre, sino también descendente, vertida sobre los otros, como gesto de gracia, protección y bondad. El propio Jesús llevó a cabo y promovió esta práctica. Por ejemplo, bendice a los niños. Tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles sus manos.
Y la historia terrenal de Jesús terminará precisamente con una bendición final reservada a los 11, poco antes de subir al Padre. Levantando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. La última imagen de Jesús en la tierra son sus manos alzadas en el acto de bendecir. Vuelvo a decir, hasta aquí parece que hay algún gran herejía cometida por el autor o el firmante que le da el visto bueno. En su misterio de amor, a través de Cristo, Dios comunica a su iglesia, la iglesia, el poder de bendecir, concedida por Dios al ser humano y otorgada por estos al prójimo. La bendición se transforma en inclusión, solidaridad y pacificación. Es un mensaje positivo de consuelo, atención y aliento. La bendición expresa el abrazo misericordioso de Dios y la maternidad de la Iglesia, que invita al fiel a tener los mismos sentimientos de Dios hacia sus propios hermanos y hermanas. Bueno, pues ahora ya va a entrar ya en cuestiones teológico-pastorales de las bendiciones. Quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica de Dios en su historia. Y quien pide una bendición a la Iglesia reconoce a esta última como sacramento de salvación que Dios ofrece. O sea, no está pidiendo una bendición para decir, oiga, ya bendígame mi pecado. No. Necesita presencia salvífica de Dios, el que pide una bendición. Buscar la bendición en la Iglesia es admitir que la vida eclesial brota de las entrañas de la misericordia de Dios y nos ayuda a seguir adelante, a vivir mejor, a responder a la voluntad del Señor. Así que si una pareja de homosexuales se acerca a buscar una bendición en la Iglesia, es que se le pretende que vivan mejor y que respondan a la voluntad del Señor. Cuando se pide una bendición, se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. En otras palabras, para un homosexual es pedir que se acabe la homosexualidad. Esta petición debe ser, en todos los sentidos, valorada, acompañada y recibida con gratitud. Las personas que vienen espontáneamente a pedir una bendición muestran con esta petición su sincera apertura a la trascendencia. Porque si no, irían a otra cosa, irían, pues yo qué sé, a un chamán. Pero cuando van a la Iglesia saben a dónde van y qué le pueden dar. Y se lo estás explicando en este documento. Con la confianza, el manantial de gracia desborda en nuestras vidas. El pecado del mundo es inmenso, pero no infinito. Esta frase es increíble. En cambio, el amor misericordioso del Redentor, este sí es infinito. Por muy grande que sea el pecado, es mayor la misericordia del Señor, lo que le decía Santa Faustina. Cuando estas expresiones de fe vienen consideradas fuera de un marco litúrgico, en un marco litúrgico solo se puede hacer lo que es, según la doctrina para siempre. Lo que se puede hacer es, después de que un hombre y una mujer se han dado su consentimiento. Uno se encuentra en un ámbito de mayor espontaneidad, fuera del marco litúrgico, y libertad. Pero la libertad frente a los ejercicios de piedad no debe significar, por tanto, escasa consideración ni desprecio de los mismos. Desde el punto de vista de la pastoral popular, las bendiciones son valoradas como actos de devoción que encuentran su lugar propio
fuera de la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos. Es decir, pues cuando el cura va por la calle, cuando está fuera de la forma litúrgica, el lenguaje, el ritmo, el desarrollo y los acentos teológicos de la piedad popular se diferencian de los correspondientes de las acciones litúrgicas. Es que lo repite por activa y por pasiva, los dos tipos de bendición. En las primeras páginas de la Biblia es un continuo repetirse de bendiciones. Dios bendice, pero también los hombres bendicen, y pronto se descubre que la bendición posee una fuerza especial que acompaña para toda la vida a quien lo recibe y dispone el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios. Ahí tenemos el ejemplo de Isaac, de Abraham con Isaac, de Isaac con Jacob, etc. O sea, es que transforma, acompaña toda la vida la bendición. Nosotros para Dios somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer, porque Él es Padre, es Madre, es amor puro. Él nos ha bendecido para siempre y no dejará nunca de bendecirnos, ni siquiera cuando somos pecadores, constantemente. Hacer sentir a estas personas, muchas gracias, ya. Hacer sentir a esas personas que permanecen bendecidas, no obstante sus graves errores, que el Padre Celeste sigue queriendo su bien y esperando que se abran finalmente al bien. Bien, pues está muy claro. Para Dios son siempre hijos. Bueno, y para los hombres, nuestros hijos, a pesar de que tengan cosas buenas o cosas malas, son siempre hijos. Nosotros como padres siempre podremos bendecir a nuestros hijos, estén en la situación que estén. Si nosotros lo podemos hacer, ¿no lo va a poder hacer un sacerdote? Existen diversas ocasiones en las cuales las personas se acercan espontáneamente a pedir una bendición. Tanto en las peregrinaciones de los santuarios, también en la calle, cuando se encuentran con un sacerdote. A ninguno se puede impedir esta acción de gracias y cada uno, incluso si vive en situaciones no ordenadas al designio del Creador, posee elementos positivos por los cuales alabar al Señor. Algo queda de todo eso de bueno para la persona que es bendecida. La prudencia y la sabiduría pastoral pueden sugerir que, evitando formas graves de escándalo o confusión entre los fieles, el ministro ordenado se una a la oración de aquellas personas que, aunque estén en una unión que en modo alguno puede parangonarse al matrimonio, desean encomendarse al Señor y a su misericordia, invocar su ayuda, dejarse guiar hacia una mayor comprensión de su designio de amor y de vida. Desde luego, lo que hizo el padre Martin al día siguiente de este documento no se ajusta en absoluto a lo que dice el documento. El famoso James Martin, tan inmediatamente cacareado. Tanto hay que tener prudencia pastoral, sabiduría, y entonces no ir a formas graves de escándalo o confusión entre los fieles cuando se bendicen ciertas personas. En las personas están las relaciones, vuelvo a decirlo. Y ahora viene ya la parte final del documento, en donde habla de las bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo. En estos casos se imparte una bendición que no solo tiene un valor ascendente, sino es también la invocación de una bendición descendente del mismo Dios sobre aquellos que, atención, no son la parejita de la mano que van ahí en la fila de la comunión. No. Reconociéndose desamparados y necesitados de su ayuda, no pretenden la legitimidad de su propio estatus,
sino que ruegan que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Más restrictivo, más claro no puede ser este texto. Estas formas de bendición expresan una súplica a Dios para que conceda aquellas ayudas que provienen de los impulsos de su espíritu o gracias actuales. Y efectivamente las bendiciones, en la situación que esté el que la recibe, da igual, van a darle una gracia actual. No les está reconfirmando su situación de pecado, ni mucho menos, como dicen los analistas, para que las relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio, liberarse de sus imperfecciones y fragilidades y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino. Vamos, en realidad lo que está diciendo es que tú, si eres parejita o vosotros si sois parejita homosexual y venís aquí a buscar una afirmación de vuestra parejita, lo que vais a recibir es una verdadera bomba para que dejéis de ser parejitas, bomba de gracia. La entenderéis en el primer instante o no, pero donde estáis aproximándoos es a donde el diablo no querría que os aproximarais. La gracia de Dios, de hecho, actúa en la vida de aquellos que no se consideran justos, sino que reconocen humildemente pecadores como todos. Se reconoce. Yo prefiero acercarme a Dios como un pecador que como un hombre justo. La Iglesia acoge a todos los que se acercan a Dios con corazón humilde. La Iglesia es la primera, acompañándolos con aquellos auxilios espirituales que permiten a todos comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su existencia. Es esta una bendición que, aunque no se incluya en un rito litúrgico, une la oración de intercesión a la invocación de ayuda de Dios de aquellos que se dirigen humildemente a Él. Vuelvo a decir, es que la parejita homosexual o la parejita están pidiendo una bomba de gracia divina contra lo que están haciendo. Dios no se aleja nunca al que se acerca no aleja nunca al que se acerca a Él. Y eso es lo que... Y no los estereotipos que muchos han hablado sobre esta forma de presentarse ante un sacerdote pidiendo la bendición. No. La petición de una bendición expresa y alimenta la apertura de la trascendencia, la piedad y la cercanía a Dios en 1000 circunstancias concretas de la vida. Es una semilla del Espíritu Santo que hay que cuidar, no obstaculizar. ¿Cuántas veces, de hecho, a través de una simple bendición del pastor, que en este gesto no pretende sancionar ni legitimar nada, las personas pueden experimentar la cercanía del Padre que desborda los méritos y deseos? Yo pido que venga a bendecir mi empresa, mi casa. El pastor no pretende sancionar ni legitimar que yo sea sociedad limitada o que yo sea una casa más grande o más pequeña. No. Dice, la cercanía de Dios Padre que desborda los méritos y deseos es lo que nos da. La sensibilidad pastoral de los ministros ordenados deberá educarse para realizar espontáneamente bendiciones que no se encuentran en el bendicional. Es más, va a decir que no hay que hacer ritos ni bendiciones especiales para estos casos, que esto entra mucho en esa misma espontaneidad con la que, por ejemplo, a mí me asombra cómo en muchos países se hace la bendición de la mesa.
Entonces unos empiezan a decir que si las manos de los que lo hicieron, que si las manos de los que los produjeron, que si no sé qué. Bueno, pues con esa, que en España no suele ser tan así, las bendiciones suelen ser mucho más una fórmula conocida y tal, pero bueno, pues con esa espontaneidad es con la que les pide la Iglesia a los ministros que cuando les lleguen esas situaciones sepan también hacer sus invocaciones a Dios antes de bendecir. Estas bendiciones no ritualizadas, que proporciona un medio eficaz para hacer crecer la confianza en Dios en las personas que la piden, no deben ritualizarse, no deben ser algo litúrgico, en un acto litúrgico o semilitúrgico, semejante a un sacramento, pues privaría a los ministros de libertad y espontaneidad en el acompañamiento de la vida de las personas, en el tratar de convertir a esas personas. No se debe ni promover ni prever un ritual para las bendiciones de parejas en una situación irregular, pero no se debe tampoco impedir o prohibir la cercanía de la Iglesia a cada situación en la que se le pide la ayuda de Dios a través de una simple bendición. Lo que se está pidiendo es la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios para los que están lejos de Dios es acercarse a Dios. ¿Cómo la Iglesia va a decir, no te acerco a Dios? No, hombre, ni hablar. Es que eres un pecador de lo más empecatado que he visto. En la oración breve que puede preceder esta bendición espontánea, el ministro ordenado podría pedir para ellos la paz, la luz, la fuerza de Dios para poder cumplir plenamente su voluntad. Esto es lo que le va a dar. Luego, si lo que le va a dar, pues que lo diga con unas palabras sin fórmula, pero que lo expresan. Y vuelvo a decir, lo siento por el que lo pide. Si esperaba salir en una foto en las redes sociales, pues la foto lo que le está llevando es una bomba espiritual. Esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión. O sea, no me vayas ahora por detrás a confundir. No, ya te aviso que por ahí tampoco, ni tampoco en conexión con ellos. Puede ser en otros contextos, como en la visita a un santuario, el encuentro con un sacerdote, la oración recitada en un grupo o durante una peregrinación. Y ya termina con un panegírico final. La Iglesia es el sacramento de amor infinito de Dios. La Iglesia continúa elevando aquellas oraciones y súplicas que Cristo mismo, con grandes gritos y lágrimas, ofreció en los días de su vida terrena, y que por esto mismo gozan de una eficacia particular. Cuando la relación con Dios está enturbiada por el pecado, siempre se puede pedir una bendición, acudiendo a Él, como hizo Pedro en la tormenta, cuando clamó a Jesús, Señor, sálvame. Un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Que una simple oración de una persona muy alejada puede traer muchos más beneficios espirituales que al revés, que unas largas oraciones de personas muy metidas pues en las acciones eclesiales, etc. El Padre nos ama y a nosotros nos queda tan solo la alegría de bendecirlo y la alegría de darle gracias y de aprender de él a no maldecir, sino a bendecir. Bueno,
Pues esto es lo que veo que me habéis puesto algunos comentarios o preguntas que las voy a tratar después porque si no, no vamos a llegar a todo. Pero como veis, pues las cosas tienen poca vuelta de hoja hacia donde muchos de los comentaristas han querido llevar a esto, ya sean cardenales, obispos, sacerdotes o vulgares predicadores. Bueno, preguntas que me han ido haciendo a lo largo de esta sesión, que veo que son bastantes. Antonio, lo que la mayoría de la gente entienden por bendición es aprobación. Bendita tú eres entre todas las mujeres, se dice a la Virgen. O la gente va a entender que no es una aprobación. Era necesario oportuno este decamento justo ahora. Respuesta a las dos cosas. Lo que la gente entiende cuando se escribe lo que se escribe, allá ellos. Pero que lo que se escribe y la gente no quiere entender lo que se ha escrito es mala intención, de algún modo. Mala intención que no viene de ahora, mala intención que viene, pues, en muchas de las personas desde el momento inicial en que oyeron hablar a un papa como un párroco, ¿no? Y entonces, pues, dijeron, ¡ah, qué barbaridad! Y esto ya es la gota que colma el vaso. Por tanto, ¿era oportuno este documento justo ahora? A mí, todo lo que sea profundización doctrinal, teológica, me parece que siempre es oportuno. El conocer la verdad, profundizar en la verdad, siempre es oportuno. Y este es un caso, un ejemplo, pues, si la gente no ha querido leer lo que estaba escrito, es su problema. Entonces a mí no me digan que es que pone aprobación. No, oiga, no pone aprobación, pone bendición. Y la bendición tiene una serie de significados y yo se lo voy a explicar. Y se lo voy a explicar teológicamente, deducido desde la Sagrada Escritura. Si usted luego quiere decir que eso es una aprobación, es su problema, es su mala intención la que está tergiversando lo que yo he escrito. Así, punto, directo. Justo cuando hay sacerdotes que promueven el casamiento entre personas del mismo sexo. Bueno, pues esos herejes siempre ha habido. Y además han sido entre los sacerdotes, la mayor parte de ellos. Lutero, ¿qué era? Un sacerdote, pues, etcétera. No voy a seguir poniendo ejemplos. Pero las herejías normalmente no las han hecho los laicos. Por tanto, que ahora las herejías las siguen haciendo, el ataque al Papa lo sigue haciendo, el cisma lo sigue haciendo sacerdotes, pues es lo que siempre ha ocurrido. Y que es lógico que la gente de buena fe se escandalice, no. La gente de buena fe la escandalizan. No se escandaliza sola, porque acabo de demostrar que lo que la gente ha leído no es el documento. La gente lo que ha leído, sabe del documento es porque se lo han contado analistas, en su mayor parte sacerdotes, en su 90% sacerdotes. Lo que han oído que ha dicho una conferencia episcopal, lo que han oído, o 3, o 60, me da igual, ¿me entiende? O sea, lo que hay aquí es quien escandaliza a los fieles. No se escandalizan solos. Y todo esto es muy grave. Y la gravedad no está en el lado del Papa, la gravedad está en los que han atacado al Papa, los que han tergiversado al Papa en este documento. Continúo. Es lo que pienso. A mí estas cosas me llaman tanto la atención. Bueno, Gabriel, a ver si logro leer lo que dices. Cristian, es exacto lo que pienso. Pues nada, te aplico las mismas palabras que acabo de decir a Cristian. Mis hijos, aunque los amo y los bendigo, les aclaro cuando están viviendo algo mal. Ya, no es esto lo que dice el documento, No es esto lo que dice el documento. O si quieres referir esta acción tuya a lo que dice el documento, no sé dónde se encaja. Con amor, y por ese amor lo hago, más allá que hagan caso. Tal vez en este momento sensible
la bendición sea: los bendigo para que con la ayuda de Dios entiendan lo que Dios quiere de ustedes. Es tremendo esto. Parece que se le dio de comer al enemigo. Una pena. Yo te vuelvo a decir, Gabriela, te lo digo, ¿se le dio de comer al enemigo quién? Desde luego no fue el Papa con el documento. Fueron todos los intérpretes del documento, todos los analistas del documento, que parecía que estaban al acecho esperándolo. Vieron que ponía en el documento la palabra homosexual y dijeron: la nuestra. Eso es lo que es una pena para mí. Pero pido luz al Espíritu Santo para entender mi error y si estoy errado. Bueno, yo hago lo que puedo, te digo lo que pienso. Mejor imposible, explicado imposible. Bueno, pues también hay personas que han entendido otra cosa. Ahora cuadra todo, ya se ve, y tanto. Gabriela, ¿realmente cree que las parejas que se acercan piden bomba de gracia? Esto sí que tiene gracia. Las parejas que se acercan, allá sabrán ellos lo que piensan o lo que piden. Pero lo que cuando piden una bendición están pidiendo es lo que dice el documento. Si lo que van es a reírse de la bendición, pues entonces para eso no hacemos ningún documento. Para eso hay otro tipo de acciones. Se entiende que un documento se hace cuando lo que se pide es lo que se cree que se pide. No es voy a chotearme, voy a reírme de ese curita que está ahí y le voy a pedir una bendición. Si hace eso, en el pecado lleva su penitencia, estoy seguro. Dios no le va a dejar chotearse de una bendición, ni reírse de una bendición. Por tanto, evidentemente, lo que está escrito es lo que creo, no creo otra cosa. No lo que me han querido interpretar que hacen las parejitas cuando van de la mano a un sacerdote. Si hacen lo que tú, Gabriela, piensas, pues evidentemente no reciben una bomba de gracia, reciben una bomba de maldición de Dios, por reírse él de la bendición. Punto. O afirmar que tienen derecho a su elección. No entiendo que tienen derecho, no, tienen derecho a ser bendecidos. Toda persona, esté en pecado o no. Y vuelvo a decir que nadie en ningún comentario de todos los analistas he encontrado por qué una persona es persona. Directamente han supuesto de que persona es distinto de relación. Digo, que saben mucho. Todos estos comentaristas listos. Es muy difícil ir a pedir bendición y no creer que se está legitimando esa elección. Estoy dura. Hoy, perdón. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Yo no te voy a decir otra cosa. Ya te calarán las cosas que te he dicho si te parecen. Y si no, pero no. Esto no es un paso mal dado. Esto es un paso muy tergiversado. Pero muy tergiversado. A ver, Luis Manuel, me parece bien que bien decir es decir invocar el bien sobre aquella persona que lo solicita. Pero si la persona no quiere cambiar, esa bendición sería inútil. Bueno, es que si la persona no quiere cambiar, ¿a qué va a que le bendigan? ¿Pero que va a que se rían? Pues entonces espérate, porque entonces te va a venir la maldición. Sí, claro que sí. Esa bendición, si lo que bien va es a que me bendigan para que se rían luego en la televisión, o en las redes sociales o en la prensa. Pues allá usted, con lo que juega. Está jugando con fuego. Y si eso es lo que me dan como planteamiento los intérpretes, pues los intérpretes están interpretando lo que les sale de las narices, no lo que está escrito. Por eso vuelvo a decir, señores y señoras, que me escuchen. Vuelvan a leerse el documento original. Yo he procurado aquí, ya digo, sacar los textos literales. Y sobre ellos he hablado. Y antes de hablar de eso, he hecho un resumen sobre lo que dicen los analistas mejores.
Hay otros que ni siquiera llegan a ese nivel. Si la persona no quiere cambiar, esa bendición será inútil, aunque tal vez le produzca el beneficio que Dios quiere. Y además debe ser en modo privado. Bueno, esto es lo que dice. La ayuda de Dios siempre se dio para quien desea buscar la verdad de corazón y escuchar qué dice Dios en una circunstancia de la vida, Antonio, de la vida. Antonio, ¿es para esto que se acercan? Pues habla de todo, porque entre los ignorantes, entre los homosexuales, supongo que abundan los ignorantes especialmente de las cosas de Dios. Pues quizás en parte sean homosexuales porque ignoran las cosas de Dios. En parte, porque ya te estás encontrando que hay muchos sacerdotes que son homosexuales. Ahora, ¿pueden decir misa a un sacerdote homosexual? Respuesta. Respondan, los mismos que preguntan. Pues claro que pueden, con tal de que no ejerzan de homosexual. Y si ejerce de homosexual, tiene que pasar antes por el sacramento de la confesión. Esto es lo que hoy ya está ocurriendo. ¿Eh? ¿Y buenos cristianos homosexuales pueden ser o no pueden ser? Entonces, lo que hacen los homosexuales no es lo que los analistas dicen que hacen. Hay de todo, como en botica. Y el Papa no ha escrito para que le interpreten bien ciertos analistas. El Papa, voy a decir, esta semana me llamaba una persona, nadie me ha preguntado, no voy a detectar más, pero en que una persona, en donde mientras hablaba por teléfono, pues estaba viendo al Papa, y estaba viendo cómo estaba sufriendo el Papa, y las preguntas que se hacía al Papa. Y entre ellas se decía a sí mismo, no me han entendido, me han tergiversado. Esto es... Yo no tengo la cámara para ver lo que está diciéndose el Papa a sí mismo, pero sí confío en lo que me dice esa persona, porque durante muchos años me ha dicho cosas que ve y se han cumplido. Pues por tanto estoy en más a mi favor, también, sí, por la vía extraordinaria. Pedir una bendición es una señal que el Espíritu Santo te mueve a pedir que Dios actúe en la vida de uno. Gabriela, Pedro dijo, sálvame que soy un pecador. Si no se reconoce el pecado y se pide ayuda para cambiar, ¿cómo se lee esto? Es que pedir ayuda para cambiar es reconocer que uno no debe estar donde está. Entonces, yo no sé cuál es el grado de reconocimiento de un pecado cuando se pide ayuda para cambiar, pero algún grado de reconocimiento hay. Que esto no tiene más. Como lo hacen tantos que buscan sanación o exorcismo por parte de ellos o sus seres queridos, o que en la práctica pura y dura la guadaña la dejamos caer en relación a la edad, 13, 15 o cuántos años. Quizás luego ellos mismos son los que enarbolan la bandera en contra de las terapias hormonales, trans, relaciones gay, con más autoridad y valentía que al menos más de los muchos que se rasgan las vestiduras diariamente. Solo Dios puede salvarnos, realmente sería imposible para nosotros. Bueno, pero es imposible, pero tenemos la gracia, ¿no? Y habitualmente, yendo por ciertos caminitos, nos salvamos, ¿no? Por eso mismo, le responde María Eugenia a Gabriela, veo que habéis tenido vuestra conversación por aquí. Por eso mismo, los tiempos de Dios no son los nuestros. Nosotros solo podemos suplicar misericordia y luz por ellos, los nuestros y nosotros mismos. Bendición pastoral viene de pastor. Cuidar la oportunidad, el momento, también colabora. O todo lo contrario. Bueno, pues de eso está lleno el documento.
cuidar la oportunidad de cómo se dan esas bendiciones, de ser instruidos el clero para esas cosas, etcétera, ¿no?